Permítanme. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a empezar con el tema de máximos y mínimos. Y dentro del tema de máximos y mínimos, tenemos tenemos criterios para la primera derivada y la segunda derivada, que son los que vamos a usar para poder determinar esos puntos máximos y mínimos que tienen cada una de las funciones. Vamos a resolver un problema para cada uno utilizando el criterio de la primera y otro para la segunda derivada. Vamos a hacer 2 ejercicios y además vamos a graficar dicha función en GeoGebra para ver y comprobar que realmente existen esos puntos máximos y mínimos indicados a través de una coordenada, que es un par ordenado XY. Entonces, me dice criterios de la primera derivada, ¿sí? Tenemos 2 criterios para la primera derivada. La primera nos dice que, permítanme, ay, cariño, acá está. El primer criterio para la primera derivada tenemos lo que tenemos, que nos dice si f' de x, si f' de x es mayor a 0 y f' de x es menor a 0. ¿Qué quiere decir? Que si la primera derivada de la función es mayor a 0 y la primera derivada de la función es menor a 0, entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos abajo escrito, ¿sí? Abajo tenemos escrito, es decir, los valores de la derivada cambian de positivo a negativo, ¿sí? Cambian de positivo a negativo, entonces quiere decir que existe un máximo en dicho punto, en dicho valor. Ese dicho valor está determinado por x subíndice c, x sub c, como quieran decirlo, x subíndice c. Ese x subíndice c es un valor crítico que lo vamos a determinar. Entonces, si ese valor crítico al momento de sustituirlo es, primero que nada, es positivo y después cambia a negativo, quiere decir que tenemos un máximo, un punto máximo dentro de mi función en la gráfica. ¿Ok? Y tenemos otro, que ahora va a ser lo contrario, ¿verdad? Si la derivada de la función, o sea, la primera derivada de la función es menor a 0 y posteriormente la derivada de la función es mayor a 0, o sea, aquí hay un cambio de negativo a positivo, menor a 0 y mayor a 0. Entonces, quiere decir que efectivamente hay un cambio negativo positivo y existe, por lo tanto, o va a existir un mínimo en dicho punto crítico que es x subíndice c. Y ahora tenemos otro criterio que no debemos de hacer a un lado, también es importante. Dice que si para toda derivada de f de x tienen el mismo signo, es decir, no hay cambios, no hay un cambio de negativo a positivo o de positivo a negativo, sino que ambos pueden ser positivos, ambos valores pueden ser positivos. Esto quiere decir que no hay máximos ni mínimos, ¿sí? Entonces, ambos pueden ser positivos o ambos pueden ser negativos, o sea, no hay un cambio, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esa función no tiene máximos ni mínimos. Esos son los criterios para la primera derivada. Los criterios para la segunda derivada nos dice, sea f de x una función y x subíndice c un punto crítico, como ya lo había dicho, entonces, aquí nos indica si f doble prima de x, es decir, la segunda derivada de la función, si la segunda derivada de la función es menor a 0, entonces la función tiene un máximo, ¿sí? En dicho punto crítico, ¿sí? Ahora, si en la segunda derivada, al momento de sustituir los puntos críticos, el valor es mayor a 0, la función tiene un punto mínimo en dicho punto crítico, x sub c. Pero si al sustituir ese punto crítico en la segunda derivada nos da igual a 0, entonces no hay un punto máximo ni mínimo, sino que dícese que es un punto de inflexión, ¿sí? En dicho punto crítico. Es decir, no va a haber un punto mínimo ni un punto máximo, sino solamente
un punto de inflexión, ¿sí? Es un cambio de sentido dentro de la función, ¿ok? Eso lo vamos a ver después. Entonces, tenemos esos dos criterios, primera derivada y segunda derivada, lo vamos a aplicar para los ejercicios y vamos a ver cómo se resuelve y verificamos en GeoGebra, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Ok, entonces vamos a comenzar con los ejercicios rápidamente. Primer ejercicio, acuérdense que son dos, entonces pongan mucha atención. Estos ejercicios son rápidos, son sencillos, al igual que el examen, también van a ser muy sencillos, no hay nada complicado, solamente es poner atención, ¿ok? Bueno, dice, usa el criterio de la primera derivada para encontrar los máximos y mínimos. Algo que quede claro aquí es que no siempre van a existir máximos y mínimos. Puede existir solamente un punto máximo o puede existir un punto mínimo o ambos, ¿sí? No necesariamente tienen que existir puntos máximos y mínimos, ¿sí? No siempre, ¿ok? Y pueden existir dos puntos máximos, uno mínimo. Sí, aquí no hay, digamos, un límite, ¿ok? Entonces, la función que nos colocan ahí en este ejemplo nos dice que f de x es igual a x cúbica menos 3x al cuadrado. Esa es mi función. Entonces, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Paso número 1, voy a cambiar de color. Vamos a ponerle paso número 1. Paso número 1. Ok, paso número 1. Lo que tenemos que hacer en el paso número 1 es derivar o calcular la primera derivada de la función. ¿Sí? Entonces, paso número 1 es f de x prima, porque vamos a calcular la derivada, ¿de cuál función? Pues de x cúbica menos 3x cuadrada. ¿Alguien me dice cuál es la derivada de esa función, por favor? Es 3 al cuadrado ¿3 al cuadrado menos, o sí, ¿no? 3 al 3 cuadrado x así? al cuadrado. 3x al 3x al cuadrado cuadrado. Ok, menos 3x 5x. al cuadrado menos 5. ¿Segura que es menos 5? Chécale, chécale, Ah, no, 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 tranquila. no, no, 6, perdón. 6, ¿verdad? Entonces va a ser Sí, perdón. 6. ¿6 qué? X. 6x, perfecto. Así es. Entonces, la derivada de la función f de x va a ser 3x cuadrada menos 6x. Perfecto. Esa es la primera derivada. Después nos dice que tenemos que igualar dicha derivada, o sea, la primera derivada que es 3x al cuadrado menos 6x, tenemos que igualarlo a 0, ¿sí? Entonces, vamos a tomar paso número 2. Paso número 2. Igualamos la derivada, o sea, 3x cuadrada menos 6x. Vamos a colocarla acá abajito. 3x, permítame, 3x al cuadrado menos 6x igual a 0. Entonces ahí ya se convierte en una ecuación. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos. Es muy fácil, nada más es cuestión de factorizar. ¿Cuál es, en esa ecuación de 3x cuadrada menos 6x, cuál es el factor común? ¿Me puede decir alguien? X. X. Ok, X, muy bien. X es el factor común, muy bien. Tenemos X cuadrada y tenemos a X con exponente 1. Entonces, vamos siempre a tomar, para factorizar, siempre vamos a tomar la variable que tiene el exponente menor. En este caso, X, que está con el 6. Por lo tanto, vamos a factorizar a X. X, vamos a factorizar, colocamos a X, abrimos un paréntesis y dentro vamos a colocar, obviamente, lo que nos sobra, que es el 3. Y como sacamos una X factorizada, tenemos una X cuadrada, solamente nos va a sobrar una X, o sea, 3X, menos 6, ¿no? Porque ya quitamos la X, la factorizamos y nos quedaría X por 3X menos 6, y todo esto igual a 0, ¿ok?
Hasta ahí estamos factorizando solamente. Ahora, vamos a encontrar dos puntos críticos. Aquí vamos a ver que vamos a encontrar dos puntos críticos. Fíjense muy bien. Vamos a ir tomando por partes. Primera parte es 3x menos 6. Ese es, vamos a llamarle la segunda, para que no nos confundamos y vayamos en orden. Este es el número 2. Y tenemos otra que es la x, vamos a llamarle número 1. ¿Sí? Entonces, tenemos dos ecuaciones ahí. Dos. La número 1 que es x y la otra que es 3x menos 6. Y ambos los vamos a igualar a 0. O sea, vamos a tener lo siguiente. X, vamos a tomar el número 1. X lo igualamos a 0. X igual a 0. Ese es mi primer punto crítico. Y luego el otro es 3x menos 6 igual a 0. Obviamente aquí tenemos que despejar a x. Entonces, cuando yo vaya a despejar aquí a x, tengo que pasar todo del lado derecho para que dejemos solita a la x del lado izquierdo. Entonces, 3x menos 6. Obviamente el menos 6 lo voy a pasar del lado derecho. ¿Cómo pasa el menos 6 del lado derecho, chicos? Más. Más, entonces eso va a ser 3x igual a 6. Después, ¿qué hago para que la x quede solita del lado izquierdo? Así, solita. ¿Qué hago con ese 3 que está a un lado de ella? Se divide. ¿Divide entre 3? ¿Se Así, pasa dividiendo? aquí se ¿Se pasa pasa dividiendo con el dividiendo? 6. Entonces nos va a quedar 6 sobre, vamos a, lo amontonamos un poquito. Déjeme no amontonarlo tanto, permítame. X igual a 6 sobre 3. Ok, 6 sobre 3. Entonces esto nos va a dar un valor de 2. Así es, de 2. Entonces, vamos a subrayar esto que tenemos, son nuestros puntos críticos. Ahí está. X igual a 0 y X igual a 2. Esos son mis puntos críticos, ¿ok? Vamos a anotar de este lado a ver si puntos críticos. Vamos, puntos críticos, ¿ok? Puntos críticos. Ahí está. Esos son nuestros puntos críticos, 0 y 2. Esos puntos críticos, a partir de ellos vamos a ir sustituyendo valores, pero a partir de extremos derechos y extremos izquierdos. ¿A qué me refiero? Voy a dibujar una línea divisora para que no nos confundamos y podamos escribir del lado derecho. Y bueno, entonces, primer punto crítico me dice que es x igual a 0. ¿Ok? Y entonces, x igual a 0, si yo dibujo una línea recta, así de esta manera, tenemos de este lado x y acá, obviamente, x negativas, ¿verdad? Y en medio tenemos el 0, que es nuestro punto crítico, ¿se dan cuenta? X igual a 0 es nuestro punto crítico. Quiere decir que el 0 tiene extremos derechos y extremos izquierdos. Los extremos derechos son los positivos, los números positivos como el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente hasta infinito. Y del lado izquierdo tenemos extremos negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente. Entonces vamos a tomar, la regla nos dice, para poder encontrar esos puntos máximos y mínimos, que debemos de tomar dos valores extremos, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, como nuestro punto crítico es 0, entonces vamos a tomar, voy a colocarlo en color rojo, vamos a tomar el 1 positivo y el menos 1, ¿sí? Vamos a tomar el menos 1 y el 1. ¿Quedó claro en esa parte, chicos? ¿Sí, ah? Ok, muy bien. Entonces, vamos a sustituir esos valores de menos 1 y 1, los vamos a sustituir en mi derivada. ¿Cuál es mi derivada? 3x cuadrada menos 6x. Entonces, eh, vamos a colocar aquí para f de menos 1, ¿sí? F de menos 1, lo vamos a sustituir en la primera derivada, 3x cuadrada menos 6x. Se va a ser 3 por menos 1, ¿sí? 3 por menos 1. A ver, permítame tantito. Lado derecho, lado izquierdo. Permítame tantito, permítame.
Ok, menos 1. Y vamos a cerrar paréntesis y los vamos a elevar al cuadrado. Ok. Y luego tenemos menos 6 por menos 1. Ahí está. Lo estamos sustituyendo en la primera derivada. Cuando sustituimos, obviamente lo empezamos a resolver. Primero tenemos menos 1 al cuadrado, nos va a dar 1, que multiplicado por 3 nos va a dar 3. Muy bien. Y luego menos, ¿verdad? Menos el 6 que va a multiplicar por menos 1 nos va a dar menos 6. Por el menos de la operación, entonces va a ser más 6. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3 más 6, que esto nos va a dar 9. ¿Ok? 9. Y 9 es mayor a 0, entonces colocamos que es mayor a 0. 9 es mayor a 0. Ahora vamos a sustituir f, el valor de 1 positivo en la función para 1 en la misma derivada, 3 por 1 al cuadrado, ahora va a ser positivo, menos 6 por 1. Muy bien. Entonces tenemos 1 al cuadrado es 1, por 3 va a ser 3, y luego menos, aquí va a ser menos, 6 por 1 va a ser 6, entonces 3 menos 6 nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar 3 menos 6, chicos? Menos 3. Menos 3, entonces menos 3, y menos 3 corresponde a un valor negativo o menor a 0, entonces colocamos menor a 0. Entonces, si usamos los criterios para la primera derivada, estamos observando que va de un valor positivo o mayor a 0 hacia un valor negativo. Va de positivo a negativo. Entonces, voy a regresarme a la diapositiva anterior. Va de positivo a negativo. Entonces, vamos a ver, de positivo a negativo. Entonces, estamos hablando que es para el criterio de la primera derivada, que es la primera parte, ¿sí? Cuando la derivada es mayor a 0 y la derivada cambia a negativo, o sea, menor a 0. Esto quiere decir entonces que es de positivo a negativo, ¿sí? Y entonces existe un máximo en ese punto. Entonces, en este punto existe un máximo. Entonces vamos a colocar acá abajito escrito, hay un máximo, ay, perdón, aquí, máximo, hay un máximo ¿en qué? En x igual a 0. Hay un máximo en x igual a 0, porque hay un cambio de positivo a negativo. Ahora vamos a tomar el otro punto crítico, que es x igual a 2, ¿sí? Igual a 2. Ese es mi segundo punto crítico. Dibujamos la recta, colocamos el 0, colocamos el x, de este lado menos x, tenemos el 0, luego tenemos el 1, de este lado el 1, tenemos el 2 y tenemos el 3. Entonces, ¿cuál es mi punto crítico? Obviamente el 2. Entonces voy a tomar extremo izquierdo y extremo derecho. Voy a tomar el 1, que es el extremo izquierdo, y voy a tomar el 3, que es el extremo derecho. Y vamos a empezar nuevamente a sustituir y vemos si hay un punto máximo o un punto mínimo. Vamos a comenzar con el extremo izquierdo, que es el 1. F de 1, y vamos a sustituir en la derivada como lo hicimos en el paso anterior, y va a ser 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1. ¿Ok? Entonces va a ser 1 al cuadrado por 3 me va a dar 3 y acá me va a dar menos 6. Y nos va a dar menos 3. Y esto obviamente va a ser menor a 0. Y vamos ahora con el valor de 3, que es el extremo derecho. Valor de 3. Aquí va a ser 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. Muy bien. Entonces tenemos 3 al cuadrado es 9 por 3, 27. Luego tenemos menos 6 por 3, 18. ¿Sí? 27 menos 18, ¿cuánto es? Maestro, Dígame. tienen dudas en el chat. No lo escucho, perdón. Tienen dudas en el chat. A ver, déjeme ver. No puedo estar ahí al mismo tiempo, una disculpa. A ver, vamos a ver. ¿Dónde salió el x igual a 2?
Ok, Eduardo. Muy bien. Vamos a ver, el x igual a 2. Permítame. X igual a 2. ¿Sí es x igual a 2? Ok, x igual a 2. Vamos a repetir el x igual a 2. ¿Dónde salió? Ah, fíjense, salió de esta parte. Lo voy a colocar en color azul. Salió de esta parte. Acá lo que estoy encerrando en color azul. Ahí salió el x igual a 2, que es un punto crítico, que salió de despejar la x en la ecuación 3x menos 6 igual a 0. Despejamos a x y nos dio un valor de 2. Ese es mi punto crítico. De ahí salió ese valor de 2. Obviamente, en la función original, que es la de x cúbica menos 3x al cuadrado, tuvimos que derivar. Y al derivar esa función, nos dio un valor de 3x cuadrada menos 6x. Ese fue lo primero que hicimos, derivar. Como segundo paso, importante, entonces, ya que obtuvimos la primera derivada, que es 3x cuadrada menos 6x, esa función derivada lo tuvimos que igualar a 0. Se dan cuenta en la parte de abajo, en el paso número 2. 3x cuadrada menos 6x lo igualamos a 0 y ya se transforma en una ecuación. Entonces, a partir de ahí, tuvimos que factorizar a x. Aquí está del lado izquierdo, factorizamos a x porque, bueno, es un factor común. Y al factorizar la x, colocamos entre paréntesis lo que nos sobra, que fue 3x menos 6. ¿Sí? Ahí solamente estamos factorizando. Y al momento que factorizamos, tenemos o vamos a obtener dos ecuaciones, que es x igual a 0 y la otra que es 3x menos 6 igual a 0. Entonces, primera ecuación, x igual a 0, que es mi primer punto crítico, y el otro, que es x igual a 2, obviamente que salió de despejar la ecuación 3x menos 6. Esos son mis valores, mis puntos críticos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicimos después? Después de mis puntos críticos, entonces ahora sí, tomamos esos puntos críticos del lado derecho, x igual a 0, localizamos ese punto crítico en x igual a 0, aquí lo tenemos en color azul, ese es mi punto crítico, el 0, y vamos a tomar dos extremos, un extremo izquierdo y un extremo derecho. En el extremo derecho tenemos al 1, siempre vamos a tomar valores enteros, nunca vamos a tomar decimales aquí. Entonces vamos a tomar el 1 y tomamos el menos 1, que son los más próximos y que están del lado izquierdo y derecho respectivamente. Entonces vamos a empezar a sustituir esos valores extremos en la derivada, y la derivada es 3x menos 6x. Ahí vamos a ir sustituyendo. Entonces, tomamos primer extremo izquierdo, que es menos 1, aquí lo tenemos, f de menos 1, estamos sustituyendo el menos 1, perdón, en dicha ecuación. Al sustituir nos dio un valor de 9, ¿ok? Lo tenemos de este lado, 9. Y 9 obviamente es mayor a 0. Y después el f de 1, el valor de 1, que es el extremo derecho, que está a la derecha del 0. Igual lo sustituimos en la derivada y nos dio un valor de menos 3. Y obviamente el menos 3 va a ser menor a 0. Entonces tenemos que aquí darnos cuenta que hay un cambio, ¿verdad? Un cambio de signo, ¿sí? Al decir que 9 es mayor a 0, entonces tenemos un valor positivo, y menos 3 es menor a 0, entonces tenemos un valor negativo. Y si yo me regreso a mis condiciones del criterio para la primera derivada, estamos en esta parte, ¿sí? Si hay un cambio, me dice, si hay un cambio donde la derivada es mayor a 0 y después cambia a negativo o menor a 0, ¿sí? Entonces existe un máximo, un máximo. Entonces estamos dentro de, ¿sí? Al estar dentro de, entonces, en esta parte, en este punto crítico, que es x igual a 0, decimos que hay un máximo en x igual a 0, ¿ok? Después, tomamos el punto crítico x igual a 2 de esta forma. Y bueno, otra vez trazamos nuestra línea recta, tenemos el 0, tenemos dos números positivos, mi punto crítico, que es el número 2, y tenemos extremo derecho, que es el 3, extremo izquierdo, que es el 1. Y nuevamente tomamos los extremos, empezamos por el extremo izquierdo, en el valor de 1, y lo sustituimos en la misma derivada, 3x cuadrada menos 6x, y al sustituirlo
nos va a dar un valor de menos 3. Aquí lo tenemos. Y estamos diciendo entonces que ese menos 3 es menor a 0, porque es negativo. Ajá. Y después, pues ya seguimos sustituyendo ahora el extremo derecho, que es f de 3. Y bueno, ahorita llegamos hasta aquí, donde nos daba 27 menos 18, que entonces va a ser 9, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Va a ser 9. Y 9, obviamente, va a ser mayor a 0. Y ya tenemos entonces que cambia de un valor negativo a un valor positivo. Entonces aquí vamos a decir que existe un mínimo en x igual a 2. ¿Ok? ¿Hay una duda hasta aquí? Digo, lo volví a explicar rápidamente. No, ninguna. ¿Ok? Bien. Hasta aquí solamente obtuvimos los valores críticos, ¿sí? Como les menciono, no siempre va a haber un mínimo y un máximo. Solamente a lo mejor puede existir un máximo y ya, o un mínimo. Va a depender mucho de la ecuación que obtengamos al derivar. Por ejemplo, aquí obtuvimos una ecuación cuadrada. Entonces, al factorizar obtuvimos 2 puntos críticos. A lo mejor en lugar de haber obtenido 3x cuadrada menos 6x, a lo mejor pudimos haber obtenido 3x igual a 0. Y al despejar x, vamos a obtener x igual a 0. Y solamente obtuvimos un punto crítico. ¿Se dan cuenta? Todo va a depender de la derivada que obtengamos en la primera derivada. Entonces, aquí obtuvimos una ecuación cuadrática y nos permitió obtener 2 puntos críticos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Entonces, tomen eso en cuenta. Entonces, ya obtuvimos los puntos críticos, vemos dónde existe un máximo y un mínimo, en qué punto. En el x igual a 0 obtuvimos un máximo y en el x igual a 2 obtuvimos un mínimo. Pero ahora vamos a obtener cuáles van a ser las coordenadas en esos puntos máximos y mínimos que obtuvimos, ¿sí? Voy a cambiar de diapositiva, nada más tomando en cuenta que los puntos críticos. Entonces voy a escribir los puntos críticos, x igual a 0. Había dicho que aquí teníamos un máximo, y en x igual a 2, aquí dijimos que punto mínimo, ahí está, es máximo y mínimo, ¿ok? A partir de eso vamos a sustituir en, en la ecuación, perdón, en la función original, vamos a sustituir, ¿sí? Esos puntos máximos y mínimos en la función original, ¿sí? No en la derivada, en la función original. Y a partir de ahí vamos a obtener sus coordenadas de dichos puntos. Entonces, vamos a escribir para x igual a 0. Y bueno, sustituir. ¿Cuál es la función original? Déjeme regreso, que es x cúbica menos 3x cuadrada. Entonces, mi función la voy a escribir de este lado. Mi función es x cúbica. Ay, perdón, está muy junto. X cúbica menos 3x cuadrada. ¿Ok? Sí, entonces esa es mi función. Muy bien. Y bueno, para x igual a 0. Entonces vamos a sustituir ese x igual a 0 en la función original. Entonces va a ser f de 0 en 0 al cubo. ¿Ok? Porque es x cúbica, entonces 0 al cubo menos 3 por 0, pero al cuadrado. Obviamente entonces esto nos va a dar 0. Y por lo tanto, voy a poner de otro color, por lo tanto, mi coordenada, mi punto máximo, vamos a colocarlo así, máximo va a ser en la coordenada, obviamente, 0,0. ¿Ok? Ahí va a estar mi punto máximo. Y ahora, vamos para x igual a 2. Ese es un punto mínimo. Entonces vamos igual a sustituir en la función f de 2 en 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado. Ok. Y bueno, empezamos a resolver. 2 al cubo, ¿cuánto es? ¿Me dice alguien?
8. 8. Entonces tenemos 8 menos 3 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos da la operación de 3 por 2 al cuadrado? 12. 12, muy bien. 12. 12, muy bien. Entonces, 8 menos 12. ¿Cuánto es 8 menos 12, por favor? Menos Cuatro. 4. Menos 4. Sí, Ok. menos 4. Sí, ¿no? Entonces, menos 4. Obviamente porque el negativo es mayor, predomina su signo. Y entonces vamos a tener un mínimo en la coordenada 2, que es de x, coma, menos 4, que es de y. 2, menos 4. Ahí vamos a tener entonces esos puntos máximos y mínimos dentro de la función. Ujú. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ninguna. Ninguna, ok. Bueno, vamos a comprobar en GeoGebra. Voy a cambiar un poquito, voy a cambiar de pantalla, voy a dejar de compartir para compartir la de GeoGebra y ver de una vez cómo está ahí la gráfica. Dejar de compartir. Voy a compartir ahora GeoGebra. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, a ver, vamos a ver. Que por ahí los que se les traban, yo creo que es su internet, podría ser eso, chequen su internet. Bien, ahí está GeoGebra. Entonces vamos a introducir la función en la parte superior izquierda. Ahí introducimos y colocamos x cúbica, ay, carambas, x cúbica, x cúbica menos 3x al cuadrado. Muy bien, ahí está. La gráfica que vemos es la que está de este lado en color verde. Déjeme cambiar un poquito ahí de grosor, si quieren. Estilo, grosor. Vamos a cambiar un poquito el grosor. Grosor, para que se vea un poquito. Entonces, ahí tenemos el grosor la función x cúbica menos 3x cuadrada. Y nos dijeron que había un punto máximo en la coordenada 0,0. Bueno, en la misma donde pudimos introducir la función, donde dice entrada, del lado izquierdo, vamos a abrir un par de paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos la coordenada 0,0 y vemos que está en el punto A en la gráfica. Este es mi punto máximo, si ustedes se dan cuenta, es un punto máximo de esa función, ¿sí? Entonces, por lógica, mi punto mínimo es el que está en 2, menos 4. Vamos a colocar esa coordenada. 2, menos 4. Ahí está, que es el punto B. Entonces, tiene lógica, ¿no? Punto máximo, obviamente es el punto más alto de dicha función, y el punto mínimo, obviamente es mínimo, es el que está abajo, que es el punto B. Entonces, vemos cómo la gráfica va subiendo, va creciendo, y luego decrece y luego sube nuevamente, ¿no? Crece, ¿ok? Entonces tenemos aquí un valor negativo, luego llega el punto A, punto máximo, luego un valor negativo, llega al punto B, sube nuevamente, valor positivo, y así es como se comporta la función, teniendo un punto máximo y un mínimo. No sé si hay dudas hasta aquí, chicos. Profe. Todo claro, muy bien, es como si fuera como si fuera una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa. Subes, luego bajas y se siente bien feo, ¿no? Bueno, esa es la función y cómo es que se comporta, ¿sí? Del primer problema. ¿Alguien habló? Yo, cuando hay solo un criterio, Cuando solo hay un criterio. O sea, cuando... o sea, de la derivada, solo nos sale, por ejemplo, 6x. Ajá. Ok, si, como les mencionaba, si en tu función, por ejemplo, tu función original fuera 3x cuadrada, tú al momento que derivas 3x cuadrada, te va a dar 6x. 6x es una función lineal. Entonces, esa función lineal tú la vas a igualar a 0, como nos dicen los pasos.
lo igualas a 0, despejas a x y al despejar a x te va a dar 0 sobre 6, que eso va a ser igual a 0. Entonces ahí tienes solamente un punto crítico, que es 0. Entonces, a partir de ese punto crítico vas a obtener un máximo o un mínimo. No siempre es necesario que te den 2 puntos. A lo mejor solamente un punto, ¿sí? No sé si quedó claro esa parte. Sí, sí, quedó claro, gracias. Ok, no, de nada. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Todo bien? No, profe. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla para seguir con el otro problema. Profe, una duda. Dígame. ¿El máximo y mínimo son las coordenadas en sí o son las X? Ah, ok. Las X, los valores de X que encontramos en este primer ejemplo, que si te acordarás es X igual a 0 y el otro es X igual a 2. Esos son esos son los puntos críticos, se le llaman puntos críticos, porque a partir de ahí vas a encontrar o vas a tomar valores extremos. ¿Te acuerdas que tomamos un valor extremo, derecho e izquierdo? Ajá. ¿Sí? Ok. A partir de ese valor crítico y sus extremos, vas a encontrar las coordenadas. Las coordenadas tales que encontramos eran 0,0 y el otro que era 2, menos 4. Entonces, los puntos críticos están representados mediante coordenadas. Ujú. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Ok, entonces voy a dejar de compartir esta para seguir con el siguiente problema. Ventana. Ok, voy a compartir nuevamente los problemas. Ahí está. Muy bien. Tenemos el problema. Entonces, ahora vamos a darle solución al siguiente. Bueno, aquí vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para encontrar los máximos y mínimos. De igual manera, les hago mención, aquí también en este criterio de la segunda derivada, o los criterios para la segunda derivada, no necesariamente que nos den un máximo y un mínimo, también puede ser un máximo o solamente un mínimo, ¿sí? O pueden existir más puntos máximos, más de uno, ¿sí? Pero bien, entonces vamos a realizar este problema. Tenemos la función que es x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1. ¿Ok? Entonces, para realizar este criterio de la segunda derivada, tenemos que derivar, o más bien obtener, la primera derivada de nuestra función, la primera derivada. Entonces, vamos a tomar el lápiz y vamos a ver. F, x', primera derivada. ¿Alguien me dice o me va diciendo quién me apoya a decirme la derivada de toda la función? Yo voy escribiendo, me va diciendo. ¿Cuál es el primer término? 3x al cuadrado. Ok, 3x al cuadrado. Luego, Menos 12x menos 12x. Ok, muy bien. Luego, más 9. ok, más 9. Muy bien. Entonces, el 1, pues obviamente es una constante y la derivada de esa constante es 0. No tiene caso que lo pongamos. Ya tenemos entonces la derivada 3x cuadrada menos 12x más 9. Esa es la primera derivada. Y para hacer este criterio de la segunda derivada, nos dice que a partir de tu primera derivada, que es la que obtuvimos ahorita, vas a igualarla a 0 y vas a resolver dicha ecuación. Entonces, vamos a igualar a 0. Me dice paso número 1. Ok, vamos a igualar a 0. Entonces, 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Aquí tenemos una ecuación cuadrática que bien la podemos resolver con la función general, la ecuación general, o como algunos por ahí lo conocen, de la fórmula del chicharronero, no sé por qué, la fórmula general, o también lo podemos hacer por factorización. Yo lo voy a hacer por factorización. Vamos a ver cómo se hace. Tenemos aquí 3x cuadrada menos 12x más 9. Para hacer un poquito más fácil esta ecuación y no sea tan tediosa,
voy a factorizar los coeficientes, o sea, los números. Y vamos a observar en esta ecuación que si yo tomo el 3, el número 3, ¿sí? El número 3, y lo divido entre cada uno de ellos, o sea, el 3 lo divido entre el 3, entre el mismo, el 12 entre el 3 y el 9 entre el 3. Obviamente, si yo divido cada uno entre 3, me va a dar un resultado, digamos, entero y un valor exacto, ¿sí? Por ejemplo, 3 sobre 3 nos va a dar 1, 12 sobre 3 me va a dar 4 y 9 sobre 3 me va a dar 3. Entonces, así podemos obtener una ecuación un poco más sencilla de trabajar. Entonces, de esa manera vamos a obtener, ¿verdad? Acá abajito vamos a obtener 3 entre 3 me va a dar 1 y por x cuadrada pues obtenemos x cuadrada. Luego menos 12 entre 3 me va a dar 4x. Luego más 9 sobre 3 me va a dar 3 igual a 0. Y ya obtenemos una ecuación un poquito más fácil, ¿no? No sé si hay dudas hasta aquí. ¿Eso se puede realizar con cualquier ecuación? Cuadrática, siempre y cuando se pueda factorizar, sí, sí se puede. Ah, bueno. Sí, para hacerla una ecuación más sencilla. ¿Se puede con cualquier número o simplemente con el 3? No, va a depender mucho de cuál va a ser el máximo común divisor. Mira, por ejemplo, los coeficientes que yo tengo en la ecuación es el 3, el 12 y el 9. Entonces voy a hacerlo de lado derecho rápidamente. 3, 12 y 9. Vamos a hacerlo así de esta manera, ¿ok? Voy a empezar a dividir cada uno de los números entre un número primo. Por ejemplo, el 3, el 12 y el 9, ambos, los 3, son divisibles entre 3. Entonces empiezo con el 3 y lo divido mentalmente, ¿no? 3 entre 3 me va a dar 1, ahí está. 12 sobre 3 me va a dar 4. 9 sobre 3 me va a dar 3. Bien, ahora me sobra el 1, el 4 y el 3. Esos números 4, 1 y 3, obviamente ya no voy a tomar el 1, porque el 1, pues ya, ahí terminamos en esa parte, el 1, esa parte ya no lo tomo en cuenta, solamente el 4 y el 3. Pero el 4 y el 3 no es divisible entre 3. El 4 es divisible entre 2 y el 3 es divisible entre 3. Entonces, ponemos el 2, 4 entre 2 me va a dar 2, aquí bajamos solamente el 3 porque no es divisible. Nuevamente obtenemos 2 y 3. El 2 es divisible entre 2. Ponemos nuevamente el 2. 2 entre 2 me va a dar 1. Aquí yo termino. El 3 lo bajamos. Y el 3 solamente es divisible entre él mismo. 3 sobre 3 me da 1 y aquí terminamos. Obviamente aquí ya terminamos toda esa operación. Ahora, ¿por qué tomamos el 3? ¿Por qué tomamos el 3 y lo dividimos entre cada uno? Porque el 3 que tenemos en la tablita que realizamos, el 3 es el único número que dividió al 3, al 12 y al 9, ¿sí? Los demás números, 2, 2 y 3, dividieron solamente una vez. Entonces, mi máximo común divisor es el 3. Por eso tomé como factor común el 3 y lo dividí entre cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Ok, de esa manera. ¿Sí? Entonces así lo pueden hacer. ¿Dudas? No. Ok, muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Ya vieron cómo obtenemos el coeficiente, factor común para hacer este tipo de operaciones. Entonces ya obtenemos una ecuación más sencilla, ¿no? Que es x cuadrada menos 4x más 3 igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a factorizar. Yo lo voy a factorizar. Voy a abrir dos paréntesis. 2. X, aquí. Ok, esto es igual a 0. Ok. Voy a colocar la X, voy a colocar la X. Voy a colocar el signo menos, ¿sí? El signo menos que corresponde al signo del menos 4X. Y voy a multiplicar los dos signos que tengo de 4X y del 3. El 4X tiene un signo negativo y el 3 tiene un signo positivo. Más por menos me va a dar menos, ¿ok? Y entonces vamos a hacer una tablita de este lado derecho. Les voy a decir cómo. Por ejemplo, X y X. Coloco una línea. Si yo multiplico X por X, así como está, como si fuera una multiplicación, X por X me da X cuadrada.
Y ya obtenemos de alguna manera el primer término de la ecuación, que es x cuadrada. Ujú. De este lado vamos a colocar el 1 y el 3, ¿sí? Y vamos a colocar ambos que sean negativos y los voy a multiplicar. Menos 3 por menos 1 me va a dar 3. 3 positivo. Y ya obtuvimos el tercer término de mi ecuación, que es el más 3. Ujú. Ahora voy a hacerlo cruzado. Voy a multiplicar cruzado. X por 3, por menos 3 y luego X por menos 1. De esta manera. ¿Sí? Al multiplicar X por menos 3 me va a dar menos 3X. Y al multiplicar X por menos 1 me va a dar menos X o menos 1X. Y lo sumo. Al sumarlos me va a dar menos 4X, que corresponde al segundo término de mi ecuación o de mi trinomio. Entonces ya tenemos los tres términos. Por lo tanto, mi factorización quedaría de la siguiente manera. Voy a borrar esto que no me sirve para que lo vean, estas flechitas, nada más para indicar que era multiplicación. Y mis factores que yo voy a multiplicar van a ser x menos 1 y x menos 3. Y eso es lo que yo voy a colocar, ¿sí? Solamente aquí voy a colocar el 1, porque ya puse los signos, y acá el 3. Entonces me queda x menos 1 por x menos 3 ya factorizado. Ya que tenemos eso factorizado, voy a borrar esta parte. Ya que tengo esa parte factorizada, voy a igualar a cero cada uno de los binomios. Es decir, voy a tomar a x menos 1 igual a 0. Y de aquí voy a despejar voy a despejar a x y voy a encontrar un valor crítico. Si yo despejo a x, ¿cómo quedaría, chicos? ¿X igual a qué? A 1. Muy bien. A 1. Después voy a tomar el otro binomio, que es x menos 3 igual a 0, y lo voy a despejar de la misma manera como lo hice arriba, x igual a 3. Esos van a ser mis puntos críticos. X igual a 1 y x igual a 3. Puntos críticos. Ahí está, puntos críticos. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Sí. Muy bien, entonces, esta segunda derivada, este criterio es muy fácil, ¿eh? No es tan, digamos, tan laboriosa o como lo quieran ver ustedes, ¿verdad? Tan compleja como el criterio de la primera derivada, donde hacemos muchos pasos. Digamos que esta es un poquito más sencilla. Ya que obtenemos aquí los puntos críticos, vamos nuevamente a derivar mi función, pero voy a derivar mi función a partir de la primera derivada. ¿Cuál sería mi primera derivada? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es mi primera derivada? 3x cuadrado menos 12 más 9. Menos 2x más 9, así es. Entonces, a partir de esa derivada, voy a volver a derivar, que es el tema anterior que fue derivada de orden superior, donde derivábamos varias veces, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta. Aquí vamos entonces a... Permítame tantito. A ver, permítame. Ahora soy Soto Carrera Hugo David, perdón, no entré antes que estaba en una cita con el doctor. Ok, Hugo, no te preocupes, nada más esta sesión se está grabando, no hay problema, lo puedo compartir en Classroom. De hecho, lo voy a compartir en Classroom, esta clase que se graba. En la semana número 10, ahí va a estar la clase, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos esta parte. Vamos entonces acá de este lado, vamos a anotar determinar la segunda derivada. Ok, ahí está, determinar la segunda derivada. Entonces vamos a trabajar en ello. La primera derivada, que fue 3x cuadrada menos 2x más 9, tal como lo dijo su compañero. Vamos a derivar por segunda vez. ¿Cuál sería la segunda derivada? ¿Alguien me dice la segunda derivada, por favor? Me va diciendo 6x menos 12.
6x menos 12. Perfecto, muy bien, gracias a los que por ahí participaron. 6x menos 12, muy bien, porque el 9 es constante y se deriva, nos va a dar 0. Entonces, ya tenemos ahí la segunda derivada. Y a partir de esa segunda derivada, vamos a sustituir mis valores críticos, ¿sí? A sustituir mis valores críticos, ¿ok? Entonces, sustituimos, vamos a en color rojo, vamos a escribir sustituir valores críticos. Ahí está. Entonces, tenemos lo siguiente, es f doble prima. Ay, perdón, ya no es x, es un valor. En este caso, primero comenzamos con el 1, porque es el primer valor crítico que obtuvimos, el 1, y sustituimos en 6x menos 12. Entonces va a ser 6 por 1 menos 12. ¿Cuánto es 6 por 1 menos 12, chicos? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Y este es un valor, obviamente, menor a 0. Y colocamos menos 6 menor a 0. Es un valor menor a 0. Ahora vamos con el 3. F de 3. Igual, 6 por 3 menos 12. 6 por 3 me va a dar 18. Menos 12. Esto me va a dar 6. ¿Ok? Y esto, entonces, es un valor mayor a 0. ¿Sí? Entonces, estamos evaluando aquí para, obviamente, determinar cuál es un punto máximo y cuál va a ser un punto mínimo a partir de los puntos críticos. Entonces, vamos a regresarnos un poco a los criterios de la segunda derivada y vamos a ver. Me dice en esta parte, si f en la segunda derivada, en los criterios de la segunda, si la segunda derivada es menor a 0, entonces hay un máximo. Si es mayor a 0, hay un mínimo. Es como lo contrario, ¿no? Menor, pues máximo. Mayor, pues mínimo. ¿Sí? Es lo contrario. Entonces vamos a irnos hacia el problema. Ahí tenemos entonces, tenemos los primeros, que aquí es menos 6 menor a 0. Entonces, ¿qué va a ser, chicos? Menos 6 menor a 0, ¿qué va a ser? ¿Qué punto más? ¿Máximo o mínimo? El máximo, ¿no? Máximo, ok, lo contrario, ¿no? Máximo. Y 6 mayor a 0 va a ser entonces un mínimo, ¿ok? Entonces ya encontramos cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo. ¿Qué nos faltaría encontrar? ¿Alguien me dice? ¿Qué sigue después? Sacar las coordenadas. Ok, sacar las coordenadas, muy bien. Para sacar las coordenadas, ¿qué necesitamos? Es pregunta, ¿eh? ¿Qué necesitamos? La función original. La función original, ¿y qué más? Sustituir los valores de máximo y mínimo en la ecuación original. Ok, más bien serían los puntos críticos, ¿sí? Los puntos críticos. Entonces necesitamos la ecuación original y los puntos críticos para obviamente trabajar con ello y obtener las coordenadas, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, estamos hablando que en x igual a 1 existe un máximo y en x igual a 3 existe un mínimo, ¿sí? Entonces vamos a cambiar de diapositiva para continuar. X igual a 1 es máximo, y x igual a 3 va a ser un mínimo. ¿Ok? De esa manera. Ahí tenemos. Entonces, esos valores críticos, entonces los vamos a sustituir en mi función original, y mi función original, déjeme, la copio, la voy a copiar. Permítanme. Cambio. Ok, vamos a moverla para acá. Ahí está. Esta es mi función original. Y vamos a sustituir. Entonces, de este lado vamos a colocar obteniendo coordenadas.
coordenadas, ¿ok? Obteniendo coordenadas. Ahí está. Muy bien. Entonces va a ser f. Empezamos con el máximo, que es el 1. F de 1 igual. X cúbica, entonces va a ser 1 al cubo. Menos 6x al cuadrado, entonces va a ser menos 6 por 1 al cuadrado. Más 9 por 1 más 1. Continuamos abajo. 1 al cubo va a ser 1. Tenemos ahora menos 6 por 1 al cubo, obviamente 1 al cubo, perdón, 1 al cuadrado, como es positivo y es la unidad, me va a dar la unidad por menos 6, va a ser menos 6 más 9 más 1. Entonces tenemos aquí 1 menos 6 me va a dar menos 5, ¿verdad? Menos 5 más 9 me va a dar 4, más 1 me va a dar 5. Por lo tanto, aquí vamos a tener, fíjense, un máximo en la coordenada 1,5. ¿Ok? Tenemos ahora f de 3 y lo mismo, ¿no? 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 más 1. Abajo continuamos. 3 al cubo, ¿cuánto es, chicos? 27. 27. Entonces colocamos el 27 menos 6 por 3 al cuadrado. 36. ¿Cuánto? 36. Ok. ¿Cuánto? 36. A ver, menos 6 no. por 3 al cuadrado. No, perdón. Son 54. Así es, entonces sería menos 54, obviamente, ok. Y acá van a ser 3 por 9, 27, más 1, muy bien. Ay, más 1, ahí está. Vamos a hacer las operaciones, entonces tenemos 27, tenemos dos veces el 27, ¿verdad? Dos veces el 27, 27 más 27, ¿cuánto es? 54, ¿no? Y tenemos un menos 54, entonces se van a eliminar esto, esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente nos va a quedar más 1. Entonces esto va a ser 1. Por lo tanto, déjenme cambiar de color. Aquí el 1 nos va a dar 1. Entonces, por lo tanto, el mínimo va a estar en coordenadas 3,1. Bueno, aquí ya determinamos sus coordenadas de los puntos máximos y mínimos. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. No, ok. No, profe. Entonces vamos a verificar si realmente es eso. Voy a dejar de compartir esta parte. Y permítanme. Ok. Bueno, aquí no. Ok. Voy a presentar ahora GeoGebra. Sí, los que se traben en el audio pueden salir y entrar, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ok, muy bien, ya tenemos ahí GeoGebra nuevamente. Y vamos a graficar dicha función, ¿ok? Entonces vamos a deshabilitar esto. Y vamos a escribir nuestra función, que es x al cubo, x al cubo, y luego me dice que es menos x al cubo, perdón, ya no me salió, permítame tantito, borrar. Permítame tantito, chicos, espérenme tantito, espérenme. Ya regresé, chicos. Voy a anotar, permítame, voy a anotar la ecuación porque si no, luego GeoGebra no me permite.
Permítanme tantito. Ahí está. Ahora sí ya, vámonos a GeoGebra y vamos a graficar. Sería x cúbica. Luego tenemos menos 6x al cuadrado. Luego tenemos más 9x. Luego tenemos más 1. Ahí está. Ok, esa es nuestra gráfica. Voy a poner un poquito más gruesa. Línea, grosor, ahí está. Muy bien. Ahí tenemos nuestra gráfica, ¿no? Casi parecida a la anterior. Ujú. Ahora, me dice que el punto máximo está en la coordenada 1,5. Abrimos paréntesis. Dentro de los paréntesis colocamos 1,5 y vemos que efectivamente nuestro punto máximo, que es el punto C, es el punto máximo. Y la otra, que es el punto mínimo, que es 3,1, paréntesis, 3,1. Y efectivamente tenemos en el punto D nuestro punto mínimo. Y pues ya verificamos que realmente son esas coordenadas. Punto máximo, punto mínimo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. No, es sencillo. Entonces, realmente nada más seguir los pasos. Seguir, gracias César, seguir los pasos. Nada más es eso. Con eso lo hacemos, ¿sí? Ahora, vamos a ver. No hay dudas aquí, entonces voy a presentarles o les voy a explicar, aprovechando esta sesión, cuál va a ser el proyecto rápidamente, cuál va a ser el proyecto que van a realizar ustedes y lo van a hacer en equipo, ¿ok? No va a ser individual, va a ser en equipo. Yo ya me tomé la molestia de armar los equipos, ¿sí? De manera aleatoria y no hay cambios, ¿sí? Así como están los equipos, así van a trabajar, chicos. Y pues bueno, voy a dejar de compartir. Permítanme tantito.
Profe, tiene apagado el micro. ¿Sí me escucharon de los equipos? ¿Sí lograron ver los equipos? Sí los vimos, pero no soy yo. Ah, ok. ¿Quieren que los vuelva a poner o ya vieron a dónde Sí, pertenece? por favor. Póngalos, A ver. please. A ver, vamos a ver. Dejar de compartir. Voy a compartirles nuevamente los equipos. Una disculpa, no me fijé que estaba apagado el micrófono. A ver, vamos a ver. Nuevamente. Ahí está. Ok. Ahí están los equipos. Bien. Este es el equipo número 1. Sí. Joana Guadalupe, Mariana, Ángel Paola, Berenice, Nicole, Reyes Daniela, Joan, Juana Valeria, Yatsiri, Juan Carlos. Equipo número 1. De hecho, ahí está numerado arriba. Número 2, Elliot, Samuel, Ángel, Dana Jimena, Aranza, Montserrat, Hugo, Brenda Lucero y Alberto Samuel. Ese es el equipo número 2. ¿Ok? Y el equipo número 3, Fabricio, Samuel, Ana Karen, Melina, Ángela Andrea, Gael, Abigail, Ana Gabriela. Este es el equipo número 3. Equipo número 4, César Iván, Iridian, Cruz, Andrés, Ivonne, Eduardo, Estefanía, Candy y Axel. Equipo número 4. Equipo número 5, Fernando Alejandro, Miriam Saraí, Víctor, Carlos Eduardo, Dana Paola, Esmeralda, Alejandro, Pavel Alejandro, Eder Abraham. Ese es el equipo número 5 y último. Entonces están conformados entre 8 y 9 integrantes. Cada uno de los equipos que tenemos aquí son 5 equipos. Y así van a trabajar, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya que vimos esto, voy a dejar de presentar para poder presentarles el proyecto. No, pues, a ver, permítanme tantito. Okay, ahí está. Por favor, me dicen si se ve, si se logra ver en pantalla completa. Ahorita Sí se ve en pantalla. Ok, muy bien. Déjenme regresar porque esto no es. Ok. Este es el proyecto que vamos a hacer. Digamos que es el proyecto de grado donde tenemos que escoger un tema relacionado a lo que estamos viviendo, que en este caso sería lo sobre el COVID-19. Y yo le puse como tema, y es el que vamos a utilizar en sus trabajos como tema, y así le van a colocar como tema en su portada, el impacto del COVID-19 en la sociedad a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, dice proyecto de tercer grado, Escuela Preparatoria Oficial número 105. Ahí está la portada. Entonces, así es, este es el tema del proyecto. Introducción, pues bueno, quise dar una pequeña introducción de qué se trata este pequeño proyecto. Aquí vamos a aplicar, no vamos a aplicar como tal fórmulas para determinar máximos y mínimos. No, solamente vamos a realizar una investigación de los datos que ahorita les voy a mencionar. Los datos, y a partir de esos datos van a graficar, van a obtener su gráfica y ya después con la gráfica solamente van a identificar puntos máximos y puntos mínimos y una aproximación o una coordenada aproximada de ese punto máximo, ¿sí? A partir obviamente de la gráfica. Solo eso, no vamos a hacer cálculos matemáticos. Solamente es identificar y obviamente dónde está ese punto máximo y cuál es su coordenada aproximada. Eso es lo que vamos a hacer. Y aparte, bueno, aquí quiero implementar algo, digamos, novedoso, que a lo mejor les guste o no, quién sabe, no lo sé, ¿verdad? Pero vamos a aplicar lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada, ustedes saben que lo podemos aplicar en muchas situaciones, que es más que nada expresar o representar información, pero en 3D, una información en 3D. Aquí vamos a utilizar dos herramientas, lo que es código QR y una aplicación que se llama Blipar. Esa aplicación de Blipar la pueden descargar en su celular. La aplicación de Blipar nos va a servir precisamente para escanear ese código QR y a partir de ese escaneo del código QR nos va a mostrar información adicional
Va a ser como, solamente vamos a manejarlo para información adicional, ¿sí? No para todo el trabajo, solamente información adicional que ahorita les voy a explicar. Sí, en esa información adicional, obviamente va a ser un contenido en 3D, puede ser texto, imágenes, etcétera, etcétera. Eso es lo que, a grandes rasgos, es lo que vamos a hacer. Esto también se los voy a compartir en la siguiente semana. En la siguiente semana se los voy a compartir en la misma semana 11, que es la de proyecto. Entonces voy a cambiarle. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Bueno, es la interpretación de datos estadísticos de manera metódica y organizada mediante la gráfica de una función que contiene máximos y mínimos a partir de una situación real o hipotética. Entonces, solamente es la identificación, ¿sí? De dichos puntos. Eso es lo que pretendemos, identificar esos puntos a partir de una gráfica, ¿sí? De una función. ¿Ok? Aquí están las competencias. Disciplinares, ok, eso lo pueden leer con calma. Vamos a lo que nos interesa más. Instrucciones para realizar el proyecto. Primer momento. Hay un primer momento. En el primer momento tú vas a hacer como equipos, o sea, como equipo, van a realizar una investigación de los casos acumulados de funciones y activos estimados del COVID-19 más recientes que se han registrado por cada país en cada uno de los continentes. Lo dividí en continentes. Ahorita les voy a decir por qué. Cada uno de los equipos les voy a asignar un continente. Por ejemplo, el continente asiático o el continente europeo, ¿sí? Entonces, cada equipo va a investigar por cada continente los casos acumulados, las defunciones y los activos estimados de cada país. O sea, continente europeo. ¿Cuántos países contiene ese continente? ¿Cuántos países tiene ese continente europeo? Bueno, cada país, ¿cuántos casos acumulados hay? ¿Cuántos defunciones y cuántos activos? Y así por cada uno de los países de cada continente. ¿Ok? Entonces van a recabar esa información. Y obviamente con esa información van a hacer su gráfica. ¿Ok? Después dice, una vez que hayas recabado toda la información de la investigación, elabora una tabla en Excel. Van a utilizar Excel. O si quieren ahí mismo en Word, también pueden colocar tablas. En donde coloques en cada fila, que es las celdas horizontales, en cada fila vas a colocar el nombre de los países del continente que te tocó. Y en cada columna a la derecha, los casos acumulados de funciones, activos, estimados, respectivamente. ¿Sí? Es hacer una tabla. En la primera columna vas a colocar los países. Si quieres en orden alfabético o no, como tú quieras. Los países. En la siguiente columna vas a colocar los casos acumulados. En la siguiente columna las defunciones, en la siguiente columna los activos estimados. Ya con esa tabla, para cada uno de los casos, o sea, los casos acumulados, las defunciones y los activos, vas a realizar una gráfica, ¿sí? Como te dice la siguiente, dice, con base en la tabla de datos, realiza una gráfica para los casos acumulados, otra para las defunciones y una más para los activos estimados, donde cada gráfica deberá tener el nombre de los países en el eje X, o sea, vas a acomodar eso de tal manera que en el eje X te coloquen los países y que se vean los nombres de los países y los datos numéricos en el eje Y, pues ya hay los valores numéricos, ¿no? De lo que tú investigaste, cada uno con su nombre respectivo. Sí, si tú vas a graficar cada eje, debe de tener los nombres de los países, ¿sí? Y aparte, el nombre de ese eje. Países, por ejemplo, le puedes colocar como países. Y en el eje Y, que son los valores, puedes colocar, no sé, si es casos acumulados, pues colocarle ese nombre. Casos acumulados. No nada más dejarlo así, con los números, sino colocarle el nombre a ese eje que corresponde. ¿Ok? Y bueno, les quise dar una ayuda, una pequeña ayuda, para que no les cuesta tanto, pero sí quiero que lo hagan de manera correcta, adecuada, en orden, ¿sí? Abajo les coloqué un enlace, ahí van a encontrar un mapa mundial por países y continentes, y ahí les va a mostrar en cada país los casos acumulados, las defunciones y los activos estimados, que son, ahí los manejan como diagnósticos.
¿sí? Entonces metas eso y ahí empiezan a investigar y a recabar toda esa información. Ya después, una vez realizadas las gráficas, ya que hiciste tus tablas, tus gráficas, contesta las siguientes preguntas. En estas preguntas no vas a utilizar código QR, ni tampoco la aplicación de Blipa. Aquí no, solamente es contestarlas. En una hoja, puede ser en una misma cuartilla, contestar esas preguntas en una misma cuartilla, o si te cabe dentro de las hojas donde colocas ¿cómo se llama? Tus gráficas y tu tabla. Por ejemplo, la primera gráfica, vas a contestar la pregunta que dice, ¿cuántos puntos máximos y mínimos presenta cada una de las gráficas? Tienes tu primera gráfica. Bueno, la primera gráfica tiene sus puntos máximos, tiene 2 y un punto mínimo, por ejemplo. Y después dice aproximadamente cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos máximos y mínimos que se identificaron en cada una de las gráficas. Ya identificaste cuántos máximos y mínimos hay. Ahora aproximadamente cuáles son sus coordenadas. Puedes apoyarte también de una pequeña tablita para que sea más en orden, una tabla en Excel para que se vea más presentable y en orden, y así de esa manera se logra entender mejor. Después abajo dice, para cada una de las siguientes preguntas, ahora sí viene lo bueno. Para cada una de las siguientes preguntas serán respondidas en una cuartilla, ¿sí? Y será colocado el código QR que muestra alguna información adicional con una imagen y que pueda ser leída mediante la aplicación de Blipa. Por ejemplo, aquí son esas preguntas las cuales tienen que ustedes investigar. Por cada pregunta la van a colocar en una cuartilla, van a contestar esa pregunta de manera muy completa, por favor, completa, y van a colocar en esa misma cuartilla el código QR para poderlo leer con la aplicación de Blipa. De hecho, en la siguiente semana les voy a compartir unos videos de cómo se utiliza esa aplicación y cómo se generan códigos QR, ¿ok? Y de alguna manera ustedes empiecen a trabajar ahí en su proyecto. Por ejemplo, dice, ¿qué es el coronavirus? Y un poco de historia. Entonces tú vas a investigar qué es el coronavirus en sí. Y haz un poco de historia. ¿Cuándo surgió? ¿En qué país? Todo eso vas a investigarlo y vas a utilizar la aplicación de Blippar y códigos QR para presentar de manera tridimensional una información adicional que complete la pregunta. ¿Ok? Entonces, así vamos a trabajar para cada una de estas preguntas, solamente para estas. ¿Sí? Solamente para estas. ¿Hay dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Ok. Esta información también se los voy a compartir. Solamente quiero explicar. Ok, a lo que me refiero. Para las preguntas donde van a utilizar el código QR. Por ejemplo, ustedes tienen la primera pregunta, que es lo que les muestro en la imagen al lado derecho. Su primera pregunta, lo contestan y ahí va a venir impresa el código QR. Que de tal manera que ese código QR se pueda escanear con la aplicación de Blippar y nos muestre una información adicional en tercera dimensión. Por eso les digo, les voy a compartir unos videos de cómo se utiliza. Información con imágenes o alguna imagen con un pequeño pie de página. Ustedes van a echar a volar su creatividad. Por eso van a ser un equipo. ¿Ok? Bueno, eso es a lo que me refiero. De tal manera que tengan lo siguiente. Ustedes van a tener su código QR, van a mostrar su código QR. Como va a ser en un formato PDF, ustedes me lo van a entregar en PDF. Yo voy a poder de alguna manera, espero que me dé tiempo, no lo sé si me dé tiempo, espero que sí, que presenten su proyecto, que lo presenten aquí en una sesión o en dos, cada equipo presente su proyecto rápidamente y podamos comprobar que realmente ese código QR nos muestra información en tercera dimensión. Entonces, lo que ustedes ven ahí son imágenes que a través de la aplicación de Blippar podemos observar, podemos crear, para que digamos que sea algo más creativo, más innovador. ¿Sí? Aquí vemos unas imágenes, ustedes pueden agregar un texto informativo o algo adicional, como les comento, de tal manera que complemente lo que ustedes ya investigaron. Ese es el objetivo también de esta actividad, principalmente es esto, y también las gráficas y la tabla de información.
Después, características del reporte. Espero que no me esté pasando de tiempo, permítanme. No, son 1:43. Estas son las características que debe llevar tu reporte. Elabora una portada de manera formal que incluya nombre de la escuela y logo. Tema de investigación, ya les dije cuál era. Nombre completo de los integrantes del equipo, nombre del profesor, materia, grado, grupo, turno y fecha de entrega. También ahí se me está olvidando, pero en todos modos en la presentación que yo les voy a compartir también deben de integrar el número de equipo, porque bueno, cada equipo tiene un número de equipo, para que yo sepa a qué equipo pertenecen, número de equipo en la portada. Después van a elaborar un índice del contenido, ¿sí? Después elabora una introducción en una cuartilla sobre el tema de investigación, o sea, de qué se trata, una breve introducción en una cuartilla. Aquí hago un pequeño resumen nuevamente, donde cuáles van a ser las preguntas donde se va a utilizar el código QR, son las mismas preguntas. Después viene, elabora una tabla con los datos recabados en la investigación, donde incluyen los países, casos acumulados, fallecidos y activos de manera clara y precisa. Ya les había comentado de qué manera. Elabora las gráficas para cada uno de los casos. Sí, esa es la parte. Después viene, una vez realizadas las gráficas, contesta las siguientes preguntas, ya les había comentado. Después responde cada una de las preguntas planteadas en el reporte de investigación. Utiliza códigos QR y la aplicación de Blipar. Elabora una conclusión, esto ya es al último, elabora una conclusión grupal en una cuartilla donde incluyas, fíjense muy bien, que dice, elabora una conclusión grupal en una cuartilla donde incluyas una propuesta en equipo, van a hacer una propuesta en equipo que ayude a disminuir el contagio. ¿Qué propondrías tú para poder disminuir el contagio? En todo el documento tendrás que usar Arial número 12, ¿sí? Arial número 12. Enumera cada una de las páginas, también es importante enumerar las páginas, exentando obviamente la portada y el índice, ahí no se coloca página, solamente exentas portada e índice, ya vuelves ahí colocas la numeración a partir de la introducción, ¿ok? ¿Cuál va a ser el producto esperado o lo que ustedes tienen que entregarme? Le vamos a llamar reporte de investigación en formato PDF, ¿sí? Es un reporte de investigación que me lo van a entregar en PDF, donde establece la interpretación gráfica y matemática sobre los índices de contagios por día a nivel mundial, que es lo que trabajamos al principio, las gráficas, las tablas. La otra información es complementaria, pero también muy importante, que de alguna manera complementa el proyecto, ¿sí? Fecha y medio de entrega del proyecto. El proyecto tiene como fecha límite de entrega el día domingo 6 de noviembre. Sí, aquí déjeme ver, permítame tantito, ¿cuándo es día 6? Maestro, ¿qué pasó? Ya estamos a 23 de noviembre. Sí, es lo que me estaba, aquí por eso dije, canijo. Pero es que esta es una copia, la otra que les voy a compartir, sí es la correcta, perdón, aquí sí. Nada más cambian eso, ahí no se actualizó. Permítame tantito. Es para el día, permítame, 26, 27, 30, 1, 2, 3. Es para el 11 de diciembre, una disculpa, para el 11 de diciembre. Les repito, en lo que les comparto ya está actualizado, una disculpa, déjenme corregirlo. Es el viernes, voy a corregirlo de una vez, viernes 11 de diciembre, ok, del 2020, antes de las 23:59, listo. Aquí es PDF, como es posible, ok, ahí está, ahora sí. Entonces, proyecto tiene como fecha límite el día viernes 11 de diciembre del 2020, antes de las 23:59. Es el viernes, ese día es la entrega límite. Dicho proyecto se subirá en formato PDF cumpliendo con los criterios de evaluación solicitados a través a través del formulario de Google, o sea, a través de Classroom. Ahí les voy a colocar dónde subirlo, ¿sí? Como una tarea, como lo manejan con otras materias cuando suben su tarea. Y bueno, esto es la presentación del proyecto.
Mm, ¿Hay una duda, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? Profe. No, ok, permítanme, para mencionarles algo. Permítame tantito. Ah, permítame, chicos. Ok, ok. Aquí está. Les voy a compartir la información que les voy a poner en Classroom. Esta es la presentación, es la misma, te digo que aquí ya lo actualicé. Aquí en esta parte, ¿dónde estás? Acá, aquí. Aquí está ya actualizado. ¿Sí se logra ver en pantalla completa, chicos? ¿Me dicen, por favor? ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, ahí está, eso es lo que yo les voy a compartir. Obviamente aquí ya está actualizado, como dicen, como bien dice ahí, viernes 11 de diciembre, ahí ya está actualizado, una disculpa por el anterior. Es lo mismo, aquí incluí los aspectos que voy a evaluar, como ustedes logran ver los aspectos que se van a evaluar, que es la portada, el índice, la introducción, tablas, gráficas, respuestas a las preguntas, eh, uso de realidad aumentada con código QR o imágenes, aplicada para las preguntas de investigación del segundo momento y la conclusión. Eso es lo que yo voy a evaluar dentro del proyecto, ¿sí? Es algo adicional. Después aquí lo que yo les voy a compartir es un material adicional, precisamente lo que les estaba comentando, que son videos para que ustedes puedan ver cómo se utiliza la aplicación de Blipper, tanto en el celular como en la computadora, porque bueno, van a poder trabajar en la computadora para hacer sus diseños y ya con la aplicación de Blipper en el celular nos va a servir para escanear nuestro código QR y poder visualizar a través del celular nuestras imágenes e información. Entonces, esto es adicional. Esta presentación se los voy a compartir a partir de la siguiente semana. Solamente les quería explicar de qué se trata este pequeño proyecto. Entonces, dudas hasta aquí, sino para terminar con la sesión, chicos. Vamos a ver. No, profe. Ok, todo bien, muy bien, gracias. Entonces, no se olviden de realizar muy bien, gracias César, de realizar la participación de esta semana. Ya está disponible en la semana número 10 la participación, que es en Kahoot. Solamente son dos ejercicios de lo que vimos, los realizan y listo. Y nada más, entonces dejen por favor su nombre completo y la palabra Profe, presente. una pregunta. ¿Va a ser Dígame. participación? Sí, va a ser participación en Kahoot. ¿Y dónde es el código? Es que creo que no lo puso. O bueno, no he visto bien. Sí, está en la semana Ah, número ok. 10. Sí, está, ya coloqué. Los que van a utilizar el celular, está el pin. Ahí está ya. Ah, ok. Gracias, Ujú. profe. De nada. ¿Ya nos podemos salir, profe? Sí, ya pueden salirse. Adelante, ¿eh? Nada más deja tu nombre completo y la palabra presente. Ok, profe. Muchas gracias. De nada. ¿A qué hora se cierra la plataforma de Kahoot? Hoy a las 6 de la tarde, como siempre, como lo habitual. 6 de la tarde. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.